Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Estamos de vuelta aquí con un nuevo video. Creo que no grabo desde hace como un mes y medio para YouTube, pero les traigo un nuevo video en esta ocasión. En este video vamos a estar revisando varias cosas y principalmente les voy a estar contando lo que se viene en esta semana y vamos a hacer la revisión de bloque también de lo que fue el cierre de bloque del Apache en este antepenúltimo bloque de camino al campeonato sudamericano. En primer lugar, bueno, no grabo desde creo que la segunda semana de junio, porque esa semana tuve una competencia, estuve en Santiago con el Seba, Seba Sepúlveda, que es de Viña del Mar, que estuvimos compitiendo en el campeonato de debutantes. Ahí estuvimos, no llevamos tantos meses, como 5 meses juntos, pero estábamos ahí para hacer el apoyo, para hacer el handling y estar en competencia con Seba. La verdad no fue una muy buena competencia en sí, traíamos unos pesos mejores de los que mostraba en tarima, pero más allá de todo teníamos algunos fallos técnicos en la ejecución, la profundidad de sentadilla, él venía cortándola un poco, entonces la competencia se dio con el muro de la profundidad de sentadilla en el primer intento, luego para el segundo y tercero lo corregimos y la verdad es que más allá de lo levantado en competencia, logró mostrar un buen rendimiento, nos dejamos hartos kilos por levantar en el press de banca, por otra parte, ahí él estuvo cortando peso mucho tiempo, estuvo en dieta, en déficit más de un mes, creo. Entonces la banca decayó un poco. Sin embargo, logró levantar, creo que 120 kilos en su tercer intento. Le pasó lo mismo que con la sentadilla. El primer intento nulo porque se saltó el comando. El segundo intento repetimos y el tercer intento lo hizo con 120. Ahí estuvo un poquito más apretado la banca, quizás habían dos y medio más, pero estuvo más apretado. Y en el peso muerto, primer intento súper bien, segundo intento también, y en el tercer intento se lo comió el hype, creo yo, porque se posicionó súper mal. Entonces eso hizo que la barra se fuera hacia adelante y no la pudiera levantar. Pero sin embargo fue una buena experiencia. eh, Él quedó súper contento porque quería competir en powerlifting y su experiencia fue buena. Así que de todos modos fue una buena experiencia. También estuve allá pude estar en Santiago, vi a algunos amigos. Y luego estuve de regreso. Viajé el sábado en la mañana, me fui en avión y regresé el domingo en la mañana. El domingo en la mañana ya estaba acá de vuelta en Loncoche. Así que por eso no había grabado porque estaba haciendo un video por semana y esa semana no pude porque estuve allá. Y luego de eso, en realidad he estado flojeando un poco de lo que son los videos y de la creación de contenido, pero hemos estado trabajando toda esta semana. Bueno, como saben, porque los videos que más hemos estado haciendo ha sido el de Marmito de camino al Mundial de Sudáfrica. No quise hacer el video de este bloque que pasó en realidad, que fue un bloque extraordinario. La verdad, creo que ha sido, junto quizás con lo del Apache del Mundial, ha sido lo mejor que he hecho como entrenador en bloque. Fue una magnitud de respuesta increíble, fue mejor de lo pronosticado, que lo pronosticado ya era muy ambicioso. Y esto fue básicamente 10 kilos más de lo pronosticado en sentadilla, 10 kilos más en peso muerto y 5 kilos más en press de banca. Así que fue súper bueno, estamos en un punto de forma muy bueno, óptimo en realidad. No quiero grabar porque quiero que todo se vea en la competencia. Sé que va a ser impresionante lo que va a ser en la competencia. No sé cuánto. O sea, sé que va a ser impresionante, pero no sé qué tanto. Porque va a depender de cómo terminemos este último bloque, que ya empezamos este lunes. Así que no quise traer ese video, solamente les voy a traer el video post mundial. Así que sé que eso me va a impactar mucho en lo que es mi trabajo, al igual como el Campeonato Mundial del Apache el año pasado, que me trajo muchos clientes y sé que este año probablemente, y si Dios quiere, va a ser lo mismo. Eh, Así que si quieren hablarme antes de, pueden hablarme antes de, porque la verdad yo creo que después voy a tener mucho ingreso de clientes nuevos post campeonato mundial, porque lo que está por hacer Marmito va a ser algo histórico, no solamente por su hito que va a lograr, que considero yo, no quiero escupir para arriba ni pegarme un tiro en el pie, pero creo que claramente va a ser campeona mundial y al mismo tiempo creo que el rendimiento que va a presentar va a ser algo muy fuera de lo esperado. Así que, dicho eso, pasamos a la revisión del bloque del Apache. Que bueno, el Apache terminó su bloque ayer. Era un bloque de 5 semanas que se atrasó una porque el Apache en la semana, después de la semana 2 cuando le correspondía su semana 3 se tuvo que sacar la muela del juicio. Así que
estuvo una semana completa sin entrenar, por lo cual este bloque que estaba pronosticado para terminarse la semana anterior, terminó el día de ayer, el viernes eh, ayer. Y bueno, en realidad tuvimos un cierre de bloque súper bueno. Ella estuvo subiendo algunos de sus videos. Tuvimos el día lunes una sentadilla de 180 kilogramos en two position, en la paralela, rebote. La verdad no la hizo en la paralela, la hizo un poquito más arriba, pero de todos modos fue una sentadilla súper buena, una ejecución buena. Quizás faltó un poquito de profundidad, pero la sentadilla en sí, la ejecución fue excelente. Eh, Previo a ello había hecho, bueno, ahí lo vamos a revisar, había hecho volumen con 160 y también terminó el día martes, o sea, el día miércoles con un press de banca de 97,5, dos series de A1, y el día de ayer terminó con una sentadilla de 180, 170 por 5, un peso muerto de 180, era un por 2 pero hizo por uno. La segunda fue un fallo suyo de la posicionamiento de la muñeca y tuvimos un cierre de bloque, si sumamos esos tres movimientos, tuvimos un cierre de bloque de 457,5 kilogramos, lo cual es 5 kilogramos más que en el campeonato mundial del año pasado, pero en realidad sabemos que hay para mucho más porque en realidad el objetivo de este bloque no era el rendimiento. De hecho, esa banca que hizo el por 1,97 y medio, esa era su banca terciaria de la semana. Así que ni siquiera era el protocolo principal. En lo que fue el peso muerto principal era el día martes, que terminó con un 170 por 3 creo. Y el de ayer era un peso muerto, que en realidad el peso muerto no había estado bien en este bloque porque estaba haciendo una ejecución muy poco consistente. Se estaba hypeando mucho, estaba eh, posicionándose de una forma con muchas dudas y eso le llevó a que no pudiera completar bien todos los pesos muertos de este bloque. Pero ahora para este otro bloque vamos a tener unos cambios técnicos que creo que la Apache ya está preparada para realizar. Así que sin más dilación vamos a revisar este bloque. Estamos aquí en el mes de julio. Esto lo terminamos aquí, lo terminamos este día, el día 17 de julio. Aquí esto es el bloque que viene, que ya está hecho. Y este bloque, como les digo, lo comenzamos acá. Aquí tuvimos una semana donde no entrenamos, pero este bloque lo comenzamos el 8 de junio. Este bloque, como les había dicho, era el antepenúltimo bloque previo al Campeonato Sudamericano, donde vamos a estar participando en Santiago. Eso en el mes de septiembre. Creo que la Apache compite 20, el 20 parece. Creo que el 20 de septiembre, si no me equivoco. Teníamos una sentadilla to position. Partíamos con una single de 140 kilogramos. Como les digo, esta la terminamos con 180, por lo cual buscamos una magnitud de respuesta bastante elevada de 40 kilogramos, que es la tónica con la Apache, es lo que hemos estado haciendo todo esto último tiempo. Partir muy por debajo de sus capacidades para incurrir en una fatiga muy baja. Como ven aquí todo RP6, entonces hicimos 120, 4, no, sí, 4 por 2, seguido una single con 140. Aquí tenemos programados también los descansos, las instrucciones. Luego de eso estamos trabajando con muy poco accesorio en realidad, solamente los accesorios que considero que necesita en estos momentos. Estamos con una especificidad muy alta del entrenamiento y la verdad nos ha venido súper bien. Muy pocas molestias, ninguna lesión, recuperación súper buena entre sesiones de entrenamiento. Teníamos aductor aquí, tres series, seguido de press de banca, que esta es nuestra press de banca primario del bloque. En este press de banca el día lunes logramos 80 por 5, seguido de dos back-off con 80 también, pero a tres repeticiones. Y como ven aquí tuvimos nuestras 5 series a un RPS, que esa es la idea que estamos buscando estos últimos meses. Trabajar con mucho volumen a una intensidad relativamente alta, pero incurriendo en una intensidad, es decir, a un RP bajo. Seguido de jalones al pecho en agarre prono, dominadas, dos series de A5, o sea, dos series de A6 con 5 kilogramos de lastre y elevación frontal con cable. Eso es en el primer día de la semana 1. Seguimos al segundo día de la semana 1, que es nuestro día de peso muerto primario. Aquí comenzamos con 140 por 4, era nuestra top set, seguido de 140 2 de a 2. Aquí, como ven, también estamos trabajando en un RP6, pero en realidad aquí ya, no sé, yo considero que venía con unos aspectos técnicos deficientes porque estaba posicionándose con mucha
inseguridad a la barra, es decir, hacía como que iba y eso por lo general hace que los hombros no sepa dónde ponerlo. Que lo que le pasó el día de ayer fue que flexionó las muñecas en el agarre, entonces flexiona las muñecas, la muñeca se va estirando y eso incurre en que el agarre se suelte. Eh, Clean, porque estos son ejercicios que me pidió ella. Hip thrust, leg curls, press de banca. Aquí tenemos el día 2 trabajamos con una banca que sería como la cuaternaria. Y este press de banca utilizamos la misma carga que el día lunes, pero lo trabajamos con menos repeticiones. Es decir, trabajamos 84 de a 2. Así que siempre que veamos la banca del día lunes, el día martes es el mismo peso, pero a 4 de a 2. Eh, extensión extensión de tríceps con mancuerna y abdominales. Luego pasamos al día 3, que este es un día misceláneo donde tenemos, como les dije, nuestra banca terciaria. También tenemos otra sentadilla porque hemos estado haciendo algunas correcciones técnicas en la sentadilla y esto nos ha venido súper bien. Pero como ven es muy ligero, 120, 4 series de A3. Sentadilla frontal, que lo que nos permite es trabajar la excéntrica más rápida. Extensiones de cuádriceps y press de banca. Y acá teníamos en el press de banca una rampa seguido de una single. Pero una rampa no específica, es decir, vamos cambiando las repeticiones también. Entonces no sería como tal una rampa. Y tampoco sube el RP, así que solamente sube el peso, pero no es una rampa. Es un protocolo que va variando. Partimos con un por 5, seguimos por 3 y seguimos a un 2 por 1 en plano. Luego seguimos a un pre-militar con mancuernas. Aquí trabajamos 3 series. Esto es eh, remo sentado, remo bajo sentado con agarre neutro. Y en nuestro último día, que es nuestro SBD primario, trabajamos sentadilla. Aquí trabajamos nuestra top set a un 140 por 5. Como les dije, terminamos con 170. Entonces tuvimos una magnitud de respuesta de 30 kilos. Nuestro objetivo del bloque eran 165. Pero el bloque fue evolucionando bien, así que pudimos ir a 170. Eh, Luego de ello, un peso muerto. Aquí trabajamos 120, 135, 150 por 2. Eh, este fue el que terminamos con 180 el día de ayer. De hecho, creo que 180 no fue una buena selección de mi parte tampoco porque el peso muerto venía presentando deficiencia técnica, entonces quizá hubiese sido más correcto ir a 175. Aducción, 2 series, press de banca. Esta es nuestra banca secundaria, un 82,5, 4 de a 2. Esta es un poco más de peso que el día martes, pero como les digo, la estructura está de esta forma. Trabajamos muchas series de press de banca, a ver si saco la cuenta, 5, 9, 13, 17 series de press de banca a la semana y todas con una carga bastante elevada, aunque la intensidad en sí es bastante baja. Pull-up y elevación frontal con cable. Aquí me voy a centrar principalmente en, les voy a mostrar el día primario de peso muerto y el día primario de SBD. Entonces, eso fue nuestra semana 1, ahora pasamos a nuestra semana 2. En nuestra semana 2 tuvimos un salto de 10 kilos en el peso muerto, fuimos a 150 por 4, a un RP de 6,5. La verdad con el RP aquí nada que decir, estaba correcto, solamente que la ejecución en sí no era la más correcta posible. Pero en lo que es el RP sí estaba bien. Este día teníamos un press de banca 82,5, 4 de a 2. Luego pasamos a nuestro SBD primario de la semana 2. Aquí pasamos de 140 a 150 en la sentadilla. Hicimos un 150 por 5 a un RP 6,5. Seguido de 2 series de a 2 con 150. El RP está bastante bien. En el peso muerto pasamos a un 157,5 por 2 a un RP 6,5 y el press de banca teníamos un 85 4 por 2. Luego de esta semana vino la semana en la que ella se sacó las muelas del juicio. Entonces en esta semana no entrenó. Y la semana de regreso, que fue nuestra semana 3, aquí sí voy a mostrar todos los entrenamientos. Esta semana en realidad yo creo que este RP es tan malo porque fue todo muy cercano a un RP 9. eh, Esos 150 por 1, o sea, esos 160 por 1 fueron bastante difíciles en ese momento, se ejecutaron muy mal, porque como les digo, la Apache tuvo una semana entera sin entrenar y yo en realidad cuando vi cómo se estaba ejecutando dudé si teníamos que continuar el bloque o hacer un bloque nuevo. Pero decidí que teníamos que hablar, hablamos con la Apache y tomamos algunas decisiones en cuanto al entrenamiento, o sea, la ejecución del entrenamiento y cambiaron algunas cosas. Aquí también, mira, aquí ella le puso 85 por 5 RP 7,5 y esto fue en realidad como un 9. La segunda serie, que era un por 3 fue a un RP
eh, 9 también, y la tercera en realidad hizo dos repeticiones y fue un RP10 que ella no lo corrigió. ¿Por qué? Porque falló en realidad en la última serie. En la última serie tenía que ser 85 por 3 o 85 por 2. Entonces, la ejecución del entrenamiento en realidad no estaba muy buena, estaba bastante eficiente porque había estado una semana completa sin entrenar y los aspectos técnicos se vieron perjudicados, y creo que eso fue lo que impactó principalmente en que el peso muerto se desconectara tanto. Aquí tuvimos 157,5 por 4. No voy a cambiar estos RPE, pero en realidad no son correctos. En el press de banca aquí teníamos un 85, 4 por 2. Y aquí sí, aquí puedo decir que del día de ayer, o sea, del día lunes al día martes hubo un cambio radical. Y estos RP sí son correctos, porque conversamos y tomamos algunas decisiones en la ejecución. Yo la empecé a corregir toda la serie ahí al lado de ella, y el RP cambió muchísimo. Mejoró del cielo, de la tierra al cielo. Mejoró mucho y la ejecución fue súper buena en lo que respectó a este press de banca. Luego pasamos al día 3 y acá nuevamente tuvimos un press de banca que ya no llenó. Eh, Creo por lo que ella me dijo que este press de banca había salido más difícil ese día. Pero en la serie, en las primeras tres series yo se las vi y salieron súper buenas. Y la última serie ella me dijo que le costó más, pero yo no la vi. En el día de SBD primario de la semana 3 ya tuvimos correcciones y en realidad repuntamos el bloque. Hicimos correcciones en los tres movimientos y el bloque repuntó. Aunque en el peso muerto creo que no nos alcanzó. Aquí tuvimos un 157,5 por 5 a un RP 7,5, seguido de 2 de 2 con 157,5 a RP 7. Y esto sí es bastante correcto. En el peso muerto tuvimos 165 por 2 a un RP 7,5. Este no recuerdo bien, así que no voy a decir nada. En la banca, 87,5, 4 de a 2 a una máxima de RP 7,5. Y la verdad esto ya es correcto porque la banca dio un cambio radical luego de la conversación que tuvimos con la Apache y las correcciones técnicas. Y fue súper bueno como evolucionó la banca a lo largo de este bloque. De hecho, creo que es la mejor banca técnicamente que le he visto a la Apache hacer. Luego pasamos a la semana 4. Tenemos la sentadilla de two position. Aquí no lo llenó ya. Tuvimos un 170 por 1 de single a un... No, yo creo que fue menos, en realidad yo creo que fue como un 8. Eh, Seguido de un press de banca, donde tuvimos un 87,5 por 5 a un RP 8,5, muy correcto. El press de banca salió súper bien. Eh, ya esto nos estaba proyectando 106, bueno, no creo que tengamos 106 ni 105, pero yo creo que andamos cercanos a los 102, más o menos. En el peso muerto primario tuvimos un 165 por 4 a un RP. Sí, en realidad yo creo que sí. No, quizás fue como un 8,5. Seguido de un 165 2 de a 2. En el press de banca de aquí tuvimos, como les digo, un 87,5 4 de a 2. Y en el día terciario tuvimos un press de banca de 95 2 por 1, que ustedes pueden ver los videos en el perfil de la Apache de este press de banca. Fue un press de banca excelente, fue súper bien hecho el press de banca, nada que decir, una técnica súper buena. El día primario tuvimos una sentadilla de 165 por 5 a un RP 8,5. Quizás yo creo que fue menos, fue como un RP 8, pero lo voy a dejar ahí. Seguido de 165 2 de a 2. En el peso muerto tuvimos un 172,5 por 2. Este sí lo voy a cambiar. Esto ya no fue como un RP 9. Y la ejecución aquí ya comenzaba a verse un poco perjudicada. El bloqueo estaba costando mucho porque el posicionamiento inicial estaba malo, los hombros estaban muy retraídos, entonces hacía que terminara bloqueando muy arriba, y porque iba como que tomaba, como que tomaba, como que tomaba, y después se decidía, entonces el hombro no sabía dónde lo tenía ubicado. En el press de banca aquí no lo digo, tuvimos un 4 de a 2 con 90. Ahora pasamos a la última semana, que fue esta, donde tuvimos un 180 por 1 a un RP 9,5. Sí, yo creo que sí, porque, no sé, 50-50 que podía ser otra repetición más, así que lo considero un RP 9,5. Eh, para quienes conocen cómo hace la sentadilla de la Apache. De hecho, eso también lo pueden ver en su perfil, también subió este entrenamiento. Tenemos también un 90 por 5 a un RP9 en press de banca, súper bien hecha la banca, nada que decir. Todo muy correcto, la ejecución, la profundidad incluso, el, el hundimiento que ya, o sea, es como que tiene un poquito de hundimiento, pero no tiene un empuje de la cadera. Entonces considero yo que eso es válido, según lo que tengo entendido del cambio de regla. Ella hunde, pero al empujar
nos empuja las costillas de regreso. En el peso muerto tuvimos este día, aquí ya tuvimos un fallo, aquí ya no lo puso, fue un, tuvimos un 170 por 4 buscamos y fue un 170 por 3 ARP10 porque falló la última. La falló la última porque en realidad, como les digo, estaba acomodando muy mal su agarre, entonces la tuvo que terminar soltando entre repeticiones y eso le hace que no sepa dónde posicionar su cadera al momento de hacer ¿cómo que se llama? Ah, se me olvidó el nombre. Esta cuestión cuando le tensáis la barra. Seguido de eso tuvimos un 170 2x2 wedge, pero tiene otro nombre. Ah, el slack, eso. Es un 170 2x2. Aquí miren, para ser sincero, el primero fue un 170 por 2 a un RP9. Luego lo intentó de nuevo, hizo 170 y la falló por agarre. La Bashi se enojó, aquí ya la voy a echar al agua. Se enojó, dijo, y yo le dije que lo hiciera. Y me dijo, pero si no lo voy a poder hacer porque se me soltó el agarre, no tengo agarre. Y yo le dije, no, se te soltó el agarre, la agarraste mal. Ya él no quería, pero yo le dije, no sabes cuándo va a tener la oportunidad de nuevo de volver a intentar esta carga, así que inténtalo. Si lo fallas, lo fallas, no tienes ningún dolor de espalda, no tienes nada, así que no creo que haya problema. Lo intentó y lo hizo súper bien. Ejecutó súper bien el agarre, la tomada, todo. Seguido de ello tenemos el press de banca, que fue un 94 de 2. Eh, También tenemos acá los otros accesorios. En el día 3 tenemos un press de banca donde logró un 97,5, dos series de A1, súper bien hechas también. Y en nuestro SBD primario tuvimos una sentadilla de mm, 170 por 5, que fue el día de ayer. Ese también lo pueden ver en su perfil. Una sentadilla perfecta, súper bien hecha. La profundidad creo que la primera y la segunda estuvo bien. Las otras tres estuvieron como muy justitas, pero las primeras estuvieron súper bien. Peso muerto, aquí no le pone, mi socia no lo cambia aquí. Aquí tuvimos un 180 por 1, donde falló la segunda, como le había dicho. También por el mismo error que el día miércoles. Y en el press de banca terminamos con 92,5, 4 series dados. Así que nos vamos aquí a los pronósticos. Bueno, los pronósticos obviamente, siempre yo les digo, los pronósticos son más elevados de lo que es la realidad. Tenemos un pronóstico de sentadilla de 203. Obviamente no tenemos 203, yo soy el más consciente de ello, pero sí creo que debemos andar rondando los 190. En el press de banca tenemos un pronóstico máximo de 107. Como les digo también, esto no es real, no tenemos 107, pero yo creo que debemos rondar por los 102 más o menos. Y en el peso muerto, este sí es más real, tenemos 180. No, yo creo que andamos como por los 187,5. Necesitamos gestionar súper bien estos últimos dos bloques para llegar a un pico de forma similar al que hicimos para el Mundial. Y creo que nos podemos disparar un poquito por sobre esos 190 que hicimos el año pasado. Y en el total pronosticado tenemos un total pronosticado de 488. Mi objetivo para el sudamericano es rondar los 470, 480 más o menos, para de ese modo lograr sacar una puntuación de alrededor de unos 110, 111 GL points, que es lo que consideramos que son nuestra capacidad y lo que podemos hacer. Así que, bueno, principalmente como conclusiones generales y como algo que quizás le puede quedar a ustedes, eh, con la Apache hemos conversado mucho porque en realidad ella tiene a veces como sus vaivenes de sus expectativas. Entonces yo le he conversado mucho respecto a eso, respecto a dónde comenzamos el bloque, dónde lo terminamos, qué es lo mejor para ella, y eso es algo que a muchos atletas les pasa en realidad y le pasa a la mayoría de atletas que son novatos. Entonces, si le pasa a alguien que tiene un nivel como ella, obviamente le va a pasar a alguien novato también. eh, pero siempre hay que considerar dónde estamos posicionados como atletas, cuál es nuestro nivel real, cuáles son nuestras capacidades y hacer las cosas en función de nosotros. Por ejemplo, he visto en algunos casos, eh, aquí como les mostré, el Apache tiene una sentadilla de su máximo competencia son 170. Acabamos de terminar con 170 por 5 y con un 180 por 1. Y la Apache, sin embargo, comenzamos con una magnitud de respuesta muy alta, lo que quiere decir que trabajamos con un margen de kilos bastante amplio de la semana 1 a la semana 5. Y creo que ese es un error que veo muchas veces, que es comenzar los bloques muy altos. O sea, no sé si va a ser un volumen muy alto. Por ejemplo, Miguel tiene una sentadilla 323, creo que. Eh, Sin embargo, sus bloques de a volumen, por ejemplo, hicimos un 6x6 creo hace un tiempo, y ese 6x6 lo comenzamos con 180. Lo comenzamos con 180 y lo terminamos con 245. Entonces, de ese modo, no es tan necesario comenzar apretando tan luego.
Si comenzara con un 2:20, por ejemplo, probablemente no lo terminaría ni siquiera en 2:45. Quizás las molestias se presentarían antes, quizás habría lesiones o cosas así de por medio, porque no es necesario. Sé la capacidad que tiene, pero también tengo que entender que no porque yo pueda hacer algo, tengo que hacerlo. Eh, tengo que, tengo que ser consciente y tratar de mejorar, no quedar donde mismo, no hacer... Yo no trabajo en función de mi 1RM actual, trabajo en función de mis capacidades, que esas se van presentando a medida que se va desarrollando el bloque. Y como les digo, la acumulación de volumen, la acumulación de trabajo, eh, la capacidad de ejecutar un volumen más alto también se va construyendo poco a poco. Y el volumen sumado a la intensidad es algo que, si no se gestiona bien, en realidad puede ser súper peligroso. Y bueno, ahora no sé hasta cuándo vuelvo a grabar. eh, Se me viene Campeonato Zonal Sur, voy a estar en Conce con la Javi. Campeonato Mundial, voy a estar con Marmito en Sudáfrica. Campeonato Sudamericano, voy a estar con la Apache en Santiago. Luego de eso, luego de eso. Todavía no sabemos si probablemente vamos a ir al Campeonato Mundial Master. eh, y luego probablemente Zona al Sur, donde quizás lleve a varios atletas con quienes estoy trabajando. Así que vamos a tener un cierre de año bastante movido, bastante entretenido. Y como les digo, Marmito probablemente va a ser campeona mundial, va a ser algo histórico, más allá del campeonato, como les digo. Así que si quieren trabajar conmigo, si quieren comenzar a trabajar con alguien de mis características son, ya, no, mis características son una persona que está muy comprometido con lo que hace. Miren, yo a veces me llama la atención porque muchos entrenadores dicen, no, no puedo dar feedback al momento. La verdad yo no sé si yo soy una persona que soy muy adicto al celular, no lo sé en realidad, pues un poco sí, pero yo en el gimnasio trabajo estoy trabajando todo el día en el gimnasio. En mi gimnasio trabajo con alrededor de 120, 130 personas. Y al mismo tiempo siempre le estoy dando una respuesta al momento a las personas con quienes trabajo y no solamente a quienes levantan harto como algunos dicen que el que hay que darle respuesta como a los buenos. No, yo le doy respuesta a todos, o sea, a las personas que están comenzando recién conmigo, a las personas que ya llevan mucho tiempo, a todos les doy una respuesta al momento y siempre estoy preocupado de brindarle un servicio de calidad, porque en realidad eso es a lo que me dedico en mi trabajo. Entonces yo les puedo asegurar que si ustedes comienzan a trabajar conmigo, yo les voy a entregar eso a ustedes, independiente de cuánto levanten, independiente de cuáles sean sus competencias, yo les voy a brindar eso y se lo voy a brindar a toda persona en realidad cuando mis capacidades se estén superando y sienta que esté entregando un servicio deficiente a lo que yo ofrezco, entonces voy a tener que dar un paso atrás. Pero de momento yo trabajo como les digo, con más de, o sea, si sumo a las personas online y a las personas del gimnasio, con más de 140 personas y puedo brindar este servicio. Así que si quieren hablarme, pueden escribirme al Instagram del gimnasio, a mi WhatsApp o déjenme aquí en comentarios y yo me puedo contactar con usted. Así que sin más que añadir, me despido y que estén súper bien.